Bueno, señores, vamos a hacerles un ejemplo en este orden de idea. Tenemos el circuito, pero lamentablemente este circuito, a pesar de que esto es de una marca, entre comillas, muy reconocida acá a nivel nacional y está catalogada como la marca que más está vendiendo motos aquí en Colombia. Y en este orden de idea quiero aclarar unas situaciones con respecto a cómo se van a ver se nos reflejaría el ejemplo de la deficiencia en donde la carga, el flujo de la energía, la funcionalidad del voltaje al fluir, salir de las baterías, pasar a la controladora, la desaprovechamos, la desperdiciamos, los cables nos fallan, vamos a tener pérdidas de voltaje. Entonces, primera situación. Aquí vemos por lo menos, pues esto es una regleta, realmente en el caso de las conexiones, este tipo de conexión no es realmente adecuado para unos picos de descarga. Esto es como para una carga, algo que va a ser siempre continuo, digamos para prender un bombillo de halógeno, que son por los más consumidores. Hasta ahí esto cumple, sí, pero para tomarlo ya como para tomar la energía que viene de la batería, esto es una pérdida, porque esto es lo que conectaba supuestamente a esta controladora. Esto es lo que conecta acá. Entonces, en ese orden de idea, bueno, así entra. En ese orden de idea es muy importante aclarar que eh, esto necesita tener un buen ajuste, que esto sí no lo garantiza. Esto sí no lo garantiza, obviamente dependiendo del flujo que vayamos a tener o la carga que se vaya a estar suministrando. Entonces, eso como para tener punto claro hasta ahí. Entonces, ya sabemos que estos tipos de conexiones para nada se nos acondicionan a un buen desempeño en cuanto al manejo o el flujo de la energía para que haya una buena descarga, para que la energía que se le extrae a la batería nos, no sea proporcional con lo que la controladora nos exige. Entonces, no quiero profundizar tanto esa parte, pero sí queremos aclarar. Entonces, aquí esto es una controladora que estoy instalando, pues esto ya está listo, pero el tema no es la instalación de la controladora, sino el flujo de energía. Entonces, segundo punto, aquí podemos ver los fabricantes les ponen estos encriptadores, esto está acá cortado, realmente este tipo de forrado o de protección a los cables, mire, son cables amarrados, esto se suelta con facilidad. Ya veremos al final del procedimiento, vamos a ir tomando fotos y vamos a mostrar antes, después, cómo se va a ver el ejemplo. Entonces, aquí volvemos a tener un inconveniente. Resulta que en estos forros, esto pues no lo quise grabar porque la verdad eso es como pena ponerse uno a mostrar eso. Este tipo de forros viene así y lo envuelven en cinta aislante de esta. Pero resulta que esto le va a entrar agua. Entonces, cuando a esto le entra agua, esto se humedece y aquí comienza a sulfatarse esto y comienza a tener una pérdida de energía. Resulta que las baterías están bien. En el caso de lo que ocurre, lo mismo acá, mire. Estas son las conexiones con las que están esas motos. Y perdónenme que lo diga, lo tiene una de las marcas que está en el puesto número 1, que porque tienen un logo en los almacenes y la gente desafortunadamente de pronto no indaga sobre otros importadores que muy seguramente sí tienen un mejor producto y desafortunadamente a ellos la gente no los ve tan comercialmente porque pues ellos ya manejan una línea antigua de combustión y ellos se están pasando hasta ahora la línea eléctrica y ahí hay un pecado. Es bueno indagar primero para no cometer este tipo de errores. Entonces miren,
Estos son los tipos de conexiones con los que viene, cosa que esto no cumple. Esto hay que reempalmarlo, pero esto hay que soldarlo con estaño. Entonces, hasta ahí. Seguimos por acá. Entonces, se supone que este con este son los cables que vienen de la batería. Vamos a compararlo con el cable que ahora se le va a instalar. Discúlpenme ahí por el desorden, pero es que yo realmente cuando estoy trabajando, yo aquí siempre acumulo cosas, se me acumulan cosas, entonces esos quite y monte. Eh, no tuve tiempo así porque tengo otras cosas más que hacer, entonces necesitaba sacar este video teniendo en cuenta que está este. Entonces, este es el cable que tiene el sistema. Aquí vemos que esto es un cable, sí, aparentemente grueso. Para eso vamos a mirar el pie de rey. Entonces, mire, este es el cable nuevo. Lo sacamos. Ahí lo vemos. Extendámoslo hacia allá. Este es el cable del circuito. Entonces, para eso ponemos acá 0 y vamos a medir. Este cable se puede decir que con el forro es de 5 milímetros. Podríamos decir que eso. Este se podría decir que este es de 6 milímetros. Tiene 5,8. Ahora vamos a cortarlo. Y les voy a explicar otra situación que se presenta con estos cables. Ellos aquí lo ponchan, miren, y le ponen una abrazadera. Estas son abrazaderas de unión, pero realmente esto no se debe de hacer. Esto hay que estañarlo. Ya al final, como yo le digo, vamos a ver antes, después. Entonces ya cortamos el cable. Ahora vamos a pelarlo. Este es el cable que está. Ahora vamos a darle aquí unas vuelticas como para que lo podamos medir. Y vamos a compararlo con este. Que este es el nuevo. Vamos a volver al ejemplo. Mira. Nuevo. Antes, después. Vamos a verlo. 2 milímetros de 5. 3.5 milímetros de, digamos que 6. Entonces, como podemos apreciar a simple vista, mire el gruesor de cable que le estamos empleando. Este es de mejor capacidad, este es de mejor condición que este. Ahora vamos a mirar un solo cablecillo, una sola tira. Ahí tenemos uno. En este no se ve tanto, para otros que he visto. Uy, Dios mío, que eso sí es una tristeza ver cómo le ponen unos cables de filamento sumamente malos. Entonces, ahí tenemos los dos filamentos y vemos cómo el cable se dobla con facilidad. Mire, mire que este mueve todo el gruesor del cable, mire. Volvemos a hacerlo. A pesar del grueso, mire, el ejemplo. Ahí. Ni siquiera lo mueve, se dobla con facilidad. Ahora vemos el otro. Mire. ¿Sí? ¿Ven cómo lo mueve? Eso es como la forma más fácil que yo tendría para mostrarles digamos, en un método práctico la diferencia que puede haber entre uno, porque para medirles el gruesor ya tocaría con otra herramienta que se llama un micrómetro. Ya tenemos hasta ahí otro factor de diferencia. Ya miran, el otro no creo que se me deje ver, pero bueno. Entonces, por aquí tenemos los terminales de conexión a batería. Entonces son este y son este. Entonces vamos a quitar este acá. Y aquí podemos ver el gruesor de la lata. Esto realmente es muy delgado. Aquí esto está simplemente ponchado, lo que tiene es que está forrado. Entonces para eso vamos a hacer el siguiente ejemplo.
Aquí lo único que hicieron es que le ponen esto, realmente es como para darle más estética. Entonces mira, ahí lo podemos ver. Este en algunos casos no se ve tan afectado porque está sobreprotegido, entonces realmente ahí él nunca sube, no es pero esto realmente no es que nos garantice un buen flujo. Hasta ahí, entonces mire cómo tenemos la diferencia de este. Ahora vamos a compararlo con el que se está instalando. El gruesor, que yo creo que alcanzará a notarse, pero sin embargo vamos a ver si nuestra herramienta de medición, a pesar de que no es que sea de muy buena, esto es prácticamente, la verdad eso es de 1 milímetro, alcanza a marcar los dos, pero la verdad eso es de 1 milímetro. Vamos a medirle este, por aquí. ¿Qué diferencia tan grande? O sea, aquí estamos hablando de 1 milímetro, una milimésima, y aquí estamos hablando de 1 milímetro de gruesor. Mire, yo no sé si se alcance a notar ahí, acerque la cámara, la diferencia en grueso. Ahora, este va soldado con estaño acá, lo que garantiza de que aquí, así se moje, esto no se va a sulfatar acá adentro y la energía va a fluir siempre con calidad. Entonces, en este orden de idea, como para mirar un ejemplo de cómo se hace, entonces vamos a hacerlo con el otro. Aquí tenemos el terminal, esto entraría acá. Entonces, en este orden de idea, ¿yo qué hago? Lo abro un poquito para que me dé espacio para pasarlo. Le aplicamos estaño acá. Entonces, ahí podemos ver que nuestro cable ya está estañado. ¿Esto es para qué? Para que cuando le pongamos el conector sea más fácil la fusión. Entonces lo introducimos. Esto está todavía caliente, esto se calienta bastante. Y así es como vamos a hacer con todos. Y yo, obviamente, yo hago lo mismo con todos los conectores, no solamente con uno, eso es con todos. A ninguno se le da tregua. Mira, ahí lo cortamos, mire, y se puede notar que por dentro, o sea, la unión entre todos los cables amontonados, el estaño bajó y los embebió. Entonces colocamos el conector y cerramos. Antes que nada, vamos a ver un conector. Estos vienen en diferentes tamaños, yo los traigo. Estos vienen para vienen para el siguiente cable. Eso es una cantidad, yo los traigo directamente. Entonces, mírelo, ahí viene así. No pongo el cable directo porque la idea es poncharlo. Vamos a hacer un ejemplo acá así. Salimos un poquito del contexto como íbamos, pero el video es más para compartir, digamos, el proceso de cómo se debe hacer y no llegar y colocarlo ahí, porque ¿qué pasa? Miren, yo lo puedo poner acá, los acomodo bien, de manera que queden ajustados y él es precisamente para, ahí está, ya. Yo lo puedo ponchar ahí, pero resulta que internamente él se le puede entrar agua y ahí tenemos la sulfación y por muy buen conector que tengamos, créame que vamos a comenzar a tener una pérdida como en el caso de estos o en el caso de este. Ahí vamos a comenzar aparte de que miren, la calidad de conexión es totalmente diferente. Esto es para una función mucho más baja, ¿eso no? Entonces ahí tenemos el ejemplo. Entonces yo qué hago para mejorar la conexión, pues por eso lo abro
le libero. Y como para agilizar, entonces le echo estaño al cable primero y ahora sí lo ponchamos o lo cerramos. Y ya vamos a ver teniendo como más claridad por qué. Entonces esa ranura es la que me va a permitir la inserción del estaño y volver a interconectar el cable que ya tiene estaño adentro con la cápsula o con el terminal. Obviamente para esto se necesita un cautil que nos caliente la pieza y el estaño, que lo derrita, porque un cautil de baja condición no lo va a hacer. Hasta ahí. Volvemos y lo ajustamos aprovechando que está tibio o calientico. Y volvemos y calentamos. Y si se dan de cuenta, tenemos el conector con el cable encriptado o ponchado, pero con estaño. Está soldado. Ahí tenemos nuestro cable nuevamente conectado. Ahí podemos ver cómo la temperatura de ese influye tanto a la hora de conectar, que eso pues calienta totalmente la pieza, pero vuelvo y le digo, se necesita un cautil que nos provee buena temperatura. Entonces hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, recordemos, este es el cable que le vamos a conectar. Estas, perdónenme que lo diga así, estas chimbas de conexiones, vamos a verlas cómo quedan con las de nosotros. Y esto lo vamos a cambiar por un tipo de forro que pues sí, el cable es bueno, digamos que protegerlo o organizarlo, por decirlo así, porque esa es más como la contextualidad de por qué le ponen este forro. Pero resulta que en el caso de las motos, esto es bueno para el caso de un elemento que no vaya a estar expuesto a la humedad, porque resulta que esto al estar forrado y le entra el agua nunca sale. Es más, esto cuando yo lo destapé estaba hasta mojado, lo que pasa es que yo ya lo puse al sol y esto ya está recuperado. Pero el agua que queda ahí por dentro, esto que está aquí por dentro, nos va a comenzar a sulfatar. Y así es muchas conexiones que están así. Por ejemplo esta, vamos a seguir escudriñando. Mira, ahí estamos viendo el yodo de protección disque descubierto, envuelto con cinta aislante, eso no se debe hacer. Vamos a buscarle por aquí. ¿Qué más le encontramos así como para tener una idea más clara de qué es lo que se debe de corregir y por qué? Vemos por aquí. Mire, para ejemplo, mire, ahí lo extraímos. Y si desenvolvemos esto, señores, aquí lo que hay es un amarre. Y esos amarres no deben estar, porque resulta que de ahí comienzan los dolores de cabeza y en algunas ocasiones la moto se apaga, se prende, que me falla, no sé qué. Y resulta que es por las conexiones tan chimbas que tiene, que no cumplen. Mírelos. No es nada inventado. Entonces así está este, y si me pongo a desbaratar más por acá, así voy a encontrar muchas cosas que no deberían de estar. Entonces, como para aclarar, mire, puros amarres. Como para aclarar y ser más específico, cinta aislante en esto no se debe usar. En esto se debe usar es termoengojible, que completamente sella la pieza. Y a esto se le debe de poner un forro, ya lo veremos al final, que ese forro sí. El cable está protegido por el agua, para eso se le pone termoengojible, para que no hayan contactos y de todas maneras los cables queden internos, pero ellos se deben de soldar. Entonces, sí, le debemos colocar un forro pues para protegerlo de todas maneras más y tenerlo más organizado, porque no queda un mechero ahí desordenado.
Entonces para eso colocamos otro forro que permite que si a él le cae agua no se la acumule, sino así mismo se va. Entonces, ya lo veremos al final y vamos a ver qué diferencia hay entre el uno y el otro. Bueno, entonces habíamos dicho que pues estábamos con el antes y el después. Entonces ahora sí ya podemos ver nuestro circuito. Se podría decir que pues prácticamente terminado, y entonces vamos a hablar de cómo quedó organizado y paso a seguir. Para eso entonces por aquí vamos a ver los cables que tenía, empezando con estos. Entonces mire, como simple ejemplo, vean, aquí vemos, este era el cable negativo, este es el cable que va a la batería, viene la energía, tenía una primer conexión, luego otro corte y otro corte. Entonces esas cositas o esos factores ya comienzan a intervenir en la calidad del trabajo. Ya salió del cuento. Bueno, este tenía un solo corte y este pues es el que viene de la batería, el positivo, y manda al breque. Habíamos dicho que pues esto realmente es muy simple. El conector pues ya hemos hablado de que estamos cambiando totalmente de calidad. Igualmente lo forramos y ya aquí es el breque o el sistema de corte. Entonces aquí tenemos las puntas, cómo cambia. Mire, este está estañado y aquí es donde ya debe ir el breque. Entonces esto se va, este se queda. Perdón. Este va a la controladora y este es el que viene de la batería. Qué pena, corrijo ahí. Entonces aquí conectaríamos y ajustamos y tendríamos el circuito armado, teniendo en cuenta que este va a batería y este es el otro que va a batería. Entonces ya tenemos eso hasta ahí. Segundo, entonces como vamos a colocar el nuevo sistema de forro, entonces aquí podemos ver que los cables pues ya están más organizados. Se ven más bonitos. Entonces como el forro realmente pues lo podemos traer hasta acá, podría decir que hasta acá, mire. Ahí ya conectamos la controladora. Entonces en esta parte, si queremos, pues se le puede colocar abrazaderas plásticas, unas 3, y listo. Entonces vamos a iniciar con el procedimiento. Entonces este es el forro que ahora se le va a colocar. Para eso hacemos esto. Entonces, este va acá. Hay un adaptador que él se le instala y él se viene y va acomodando el espiral, por decirlo así. Yo en el momento no lo tengo, entonces vamos a pausar el video y ya yo les mostraré cuando todo esto esté, porque es siempre demoradito la acondicionada del espiral. Entonces vamos a pausar y ya yo les mostraré a medida que vaya avanzando. Entonces yo les muestro, mire, ya va hasta acá y así sucesivamente. Entonces así vamos continuando. Ya tenemos esta parte forrada y él se le va dando vuelta. Entonces, como podemos ver, si a él le cae agua, si esto se llega a mojar, así mismo el agua sale. En este caso no. Si a esto le entra agua, que le va a entrar agua por donde están las derivaciones, incluso por acá, eso no queda bien sellado y nunca lo va a estar. Comienza a podrir el cable. En este caso no. Entonces, así es como va quedando. Entonces, ¿cómo lo organizo? En cada derivación o en cada, digamos, separación, pues yo le pongo una abrazadera. ¿Para qué? Para que no se me vaya a desorganizar. Entonces él siempre va a estar organizadito. Porque si yo no le pongo una abrazadera en la derivación,
Entonces, el momento en que se mueva esto, él va a comenzar a desenredarse. Recordemos una cosa, como para tener en claro y hay que diferenciarlo. Esto realmente no es que sea para proteger los cables, es para organizarlos. Sí, digamos que puede haber cierta protección, pero es que esa protección es como, digamos, que bueno, porque le pegaron, bueno, algo así suave. Porque el cable ya está protegido, los filamentos de cobre están aquí internos y está este caucho, está este recubrimiento que es el que se encarga de proteger. Y que en cuanto a eso, pues sí, hay otras categorías de cable, incluso hay muchos mejores que este, hay cable en siliconado que soportan todavía más temperatura, pero entonces así mismo también incrementa costos. Entonces, así sucesivamente vamos pasando y aquí vamos haciendo la continuación, entonces vamos para acá, vamos separándolo así sucesivamente organizadamente y nos vamos para allá. Así, eh, con el paso a paso, pues como fuimos organizándola, entonces así podemos ver cómo quedó la instalación. Recordemos, esto es lo que tenía. Esto pues por lo regular está envuelto todo en cinta. Realmente esto si le entra agua pues no, el agua no va a salir, queda ahí. Entonces aparte de eso las derivaciones o conexiones que salían estaban era por decirlo así solamente como vemos acá con la unión sin nada más y pues cinta aislante, pero es que la cinta aislante no garantiza estabilidad, la cinta aislante con el tiempo se levanta con facilidad y eso también crea esto o ocasiona aislamiento por la sulfación que se hace. Entonces, ahora sí podemos ver esta instalación. Vamos a levantarla acá tantico como para poder visualizar bien y no que se vea ahí un churrusco. Entonces, ahí está nuestra extensión ya organizada. Entonces, vamos a mirarla paso a paso. Vamos a retroceder. Entonces, esto sería como decir la dirección o donde va el switch, donde van las luces o los comandos, los testigos, todas esas cosas así. Entonces, aquí tenemos las conexiones, entonces aquí tenemos el fletcher, mira, aquí tenemos una derivación y ya este es el nuevo orden que tiene. Aquí esto está soldado con estaño, así sucesivamente. Entonces aquí tenemos el fletcher, estos son los frenos. Esto es para una luz, puede ser un cocuyo. Este es el de las velocidades. Este es el del acelerador. Esto es de un comando. Esto es del tablero de instrumentos. Y venga a ver, nos organizamos. Sí, señor. Este es del otro comando. Este puede ser del comando izquierdo, que es donde van las direccionales. Estas son las direccionales. Este es el switch. Aquí va el regulador de corriente o convertidor DC. Este es para las luces, lo que es luces altas, bajas y ahí hay otra función más. Estos son los pitos o el pito, perdón. Entonces, como podemos ver, mire, así fuimos organizándola. En algunas partes pues yo la voy asegurando con abrazaderas plásticas para que ellas mantengan más organizadas y así nos ha quedado nuestra instalación. Entonces hay que aclarar una cosa, que esto es un trabajo, técnico con toda la precaución y el debido trabajo. Entonces aquí tenemos la salida del neutro a las baterías. Aquí tenemos la salida o la entrada del cargador. Y así vamos avanzando. Aquí tenemos la entrada de energía del breaker. Y aquí tenemos las conexiones a la controladora. Aquí tenemos esta que está pendiente.
este que es para el interruptor de soporte lateral, o sea, para cuando se baja la pata, para que no se, entonces eso está pendiente de activarse porque eso toca por otro método. Y aquí tenemos las luces de stop y direccionales también de la parte trasera de la moto. Entonces aquí tenemos la conexión y pues ya este va prácticamente libre, que este es el que viene de las baterías y el que va al breque, porque el breque en sí por lo regular se asegura ahí, o lo tienen asegurado, que eso no debería estar ahí ajustado a la caja o al baúl, porque el breque debería estar asegurado a la moto, ahí, ya. Entonces, eh, aclarando una cosa, este es un trabajo tal cual como yo lo hago. E incluso cuando se restaura una instalación eléctrica, muy similar a esto es lo que yo hago. Y esto es lo que se hace, se les colocan terminales acorde a la necesidad, o sea, en algunos casos son más grandes, el cable es más grueso, se le recuperan o se le recuperan no, sino se le reemplazan algunos cables que llegasen a estar fallando. Ese es el trabajo que se hace aquí cuando se arregla una instalación eléctrica. El inconveniente con estos trabajitos que pues estos trabajitos tienen su costo. Y ya vamos a explicar otro detallazo. Entonces muchas veces cuando uno va a darle un precio al cliente, el cliente se asusta. Uy, pero eso ¿por qué tan caro? Por esta sencilla razón. Porque estamos acondicionando un sistema eléctrico de acuerdo a una condición o a un requerimiento, pero no por cumplir, sino para que dure. Porque esto no tiene por qué estarse repitiendo ni cada año. Esto ya es un sistema que, mejor dicho, se podría decir que la moto muere con esto y ahí tiene todavía cableado. Aún así, vamos a mostrar otro ejemplo. Si el cliente aún así lo desee, también se le tiene, que pues en algunos se les ha dicho. Por aquí tenemos una parte de nuestros conectores. Entonces aquí tenemos los cauchitos, los terminales, los conectores, los protectores y muchas cosas más. Esto pues obviamente con el fin, dependiendo de lo que el cliente quiera. Si el cliente quiere que le volvamos, que le convertamos, se le mejore la instalación y todas estas pachas se las pasemos a pachas impermeables, como decir estas, se le instala. Porque hay que tener en cuenta una cosa es las conexiones aquí con una controladora que ella trae las conexiones, otra cosa es acá en el circuito eléctrico de la moto, que ellas no traen las conexiones que realmente pues deberían tener, porque se supone que esto se debería lavar, y en estas conexiones es en donde se presentan las dificultades por contacto con el agua, y entonces se presentan a sulfatar y todo eso. Entonces eso es así como para tener en cuenta por qué en algunos casos siempre es mejor organizar mejor el sistema. Entonces, aclarando, esto lo puede hacer usted en casa, no necesariamente tienen que enviármelo a mí. El hecho es que tengan las herramientas, el conocimiento adecuado para reorganizar, tener claro cuáles son los cables. Así, por ejemplo, le vamos a mencionar, estos son frenos, así de rapidez. Estos son direccionales. Esto es encendido del tablero. Así al azar, vamos a buscar otro. Esto es para indicador de velocidad. Esto es indicador de luz. Entonces hay que conocer, hay que saber qué función cumple cada cable para en el momento en que se arme el circuito, pues uno no tener de pronto cometer el error a ir a colocar los cables de pronto en un punto que no son, porque para poder organizar esto bien siempre hay que manipular, hay que hacerlo con mucho cuidado, y sobre todo estos empalmes hay que hacerlos bien hechos, y en lo posible pues no se debe utilizar cinta aislante, lo que hay que utilizar es cinta termoencogible. Entonces, hasta ahí, señor, les comparto el trabajo, cómo es una instalación eléctrica, cómo se debe de acondicionar, qué es lo que realmente se debe de utilizar.
de que pues debemos acondicionarnos a unos materiales que realmente nos cumplan, cables que realmente cumplan, forrar los cables de tal manera que sí nos garantice esa protección. Hay una instalación que cuenta casi con todos los materiales que debería tener, a excepción de las conexiones que tiene acá, que no son conectores impermeables. Algunos sí los tiene, pero eso ya es otro cuento. Entonces, señores, espero les guste este ejemplo de cómo es una instalación eléctrica y cómo es lo que hay que corregir o arreglar.